Nosotros, en estos momentos, el presidente fundador de Acción Republicana, Jorry Wharton, quien responsablemente ha asistido a las diferentes marchas que han sido convocadas en las últimas horas, pero no solamente en las últimas horas, sino también ha participado desde antes ya en distintas marchas, mucho antes de ser presidente de Acción Republicana, de formar Acción Republicana, y sin duda es un patriota, es una persona que sí está preocupada, obviamente, por el futuro del país. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Jorry, bienvenido. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? A saludar a toda la audiencia y siempre agradecer a la prensa que se pone del lado de los patriotas y se pone del lado del interés nacional. ¿No? Gratitud por eso, porque Jorry, nos permite llegar con lo que verdaderamente, la radiografía que verdaderamente está sucediendo en el país. Y ya lo había mencionado, la OEA, este organismo internacional, está de visita en el país, pero como tú dices, todos los informes que ellos vayan a emitir no son vinculantes, de tal manera de que yo combinaría a los congresistas y a todos los demás actores políticos a que no perdamos el tiempo y nos concentremos en las verdaderas soluciones concretas que a los patriotas les hace falta. Entonces, nuevamente agradecerle por... A ti, ¿se siente esta Navidad que va a ser bastante triste? Sobre todo porque hay una alta tasa de desempleo, hay una alta tasa de incertidumbre de lo que va a pasar el próximo año. De hecho, el dinero que se estaba generando producto de las inversiones también se ha visto afectado y no tiene que ver nada con el COVID, de hecho, porque otros países sí están saliendo adelante. Lo estamos viendo en países europeos y lo estamos viendo también en países del Asia y el África. Sin embargo, nosotros nos hemos estancado. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Porque me parece a mí, me da la sensación que hay una falta reactiva también de parte del Congreso de la República que no quieren actuar. Pero todo hace parte del mismo problema. El gobierno central es un gobierno totalmente nefasto. Creo que ha quedado claro y creo que cualquier peruano con dedo de frente está convencido de que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que no tiene competencia moral ni competencia funcional. En todo caso, habría que apuntar el esfuerzo y la concentración de esfuerzo para poder preguntarle al Congreso de la República qué pasa con la inhabilitación de Pedro Castillo, qué pasa con la suspensión, qué pasa con la vacancia. ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué la pérdida de tanto tiempo? Fíjate que hemos llegado a la conclusión de que incluso hay un sector de congresistas, no hablo de todo el fuero parlamentario, sino de un gran sector de congresistas que prácticamente han elevado su responsabilidad criminal, no solamente como cómplices, sino también como autores intelectuales de altos crímenes contra la patria. Yo creo que eso tiene que empezar a decirse de manera fuerte y clara, y más allá de ser una opinión, creo que son hechos fácticos. En ese sentido, yo creo que respaldar, blindar, promover o sostener un régimen castillista es tan traidor y tan criminal como los crímenes que comete el propio Palacio de Gobierno, los agentes que operan desde el Palacio de Gobierno. En ese sentido, combinar al Congreso de la República a que no pierda tiempo y se concentre en las verdaderas soluciones que el país pide. Hace poco estuvimos en una protesta y sigue la protesta. De hecho, me llega información de que el paro de transportistas ya empezó. Hay una convulsión generalizada. Hace nada más 2 días estuvimos en la manifestación contra Pedro Castillo y contra todos los corruptos que forman parte de toda esta parafernalia de actitudes traidoras contra el país, y hemos visto gente totalmente masacrada, pero vemos que la prensa tradicional no cubre este tipo de situaciones. Entonces, hay una suerte de contubernio. Sí, eso es algo también que a mí me preocupa. La prensa tradicional está en otro lado. Lo estamos viendo porque, claro, obviamente vienen arrastrando también los problemas que se suscitaron a raíz del cierre del Congreso. Obviamente un Congreso cerrado por Vizcarra, quien para mí, de hecho, continúa moviendo influencias hoy por hoy en la caviarada. Entonces, la caviarada ahora estamos observando que empujan y siguen empujando el coche para que Castillo no decaiga. Totalmente. Bueno, hay sospechas de que incluso habría un gabinete en la sombra que ya eventualmente estaría apoyando una eventual gestión de Dina Boluarte. Pero independientemente de los escenarios eventuales que puedan suscitarse hacia adelante, yo creo que ya debe existir el apoyo o la concertación de diferentes legisladores para promover ya un adelanto de elecciones, que es lo más sano para el país. Fíjate que yo no estoy acá opinando como un analista político ni como analista constitucional. Estoy acá como un simple peruano que, si bien es cierto, es presidente de un partido político con bases a nivel Perú, opino como un patriota que marcha y se moviliza recogiendo la indignación colectiva de la gente. Y la gente no solamente va por el
fuera Castillo fuera, también va por el fuera todos los corruptos, porque finalmente son estos corruptos los que están blindando el régimen Castillo, los que están sosteniendo el régimen de Castillo. En ese sentido, insisto y voy a seguir insistiendo, necesitamos concentrarnos en las soluciones pragmáticas para que el país vuelva a reencaminarse, vuelva a tener rumbo político decente. Esto me parece que pasa por un adelanto de elecciones que sea o que emane del propio Congreso de la República. Finalmente, los patriotas vamos a seguir en las calles, vamos a seguir presionando para que las soluciones se den, pero finalmente pasa por el Congreso de la República la responsabilidad política para que esto suceda. Entonces, ¿hablamos de un desprendimiento político que debe existir? Por supuesto que sí. También hemos sabido reconocer que existen los denominados niños, que son finalmente quienes están generando todo este tipo de delincuencia, pero también hay falsos opositores, Mario. Hay falsos opositores que están jugando con el gobierno en pared para poder hacer lo que se llama ganar y quedarse todos. Entonces, hay que decirlo claro, hay que decirlo fuerte y hay que empezar a hablar fuerte con toda esta gente que está justamente generando este ambiente para quedarse en el poder sin importar el interés nacional. Sí, no, a mí me da la sensación, es clarísimo que del Congreso hay una parsimonia y hay una lentitud y no tienen quizás las ganas de que esto cambie o tome otro rumbo, ¿no? Porque claro, obviamente defienden sus frijoles. O sea, hay muchos que no tenían trabajo y ahora están en el Congreso de la República, ¿no? Entonces ahora en diciembre van a ganar un doble sueldo, van a poder pagar regalos, van a poder disfrutar de la Navidad, mientras que el común del peruano como nosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, que se rompe el lomo día a día para ganar un solo y llevar un pan a la casa, estamos fregados, estamos fritos, ¿no? Entonces, claro. Pero fíjate, perdóname la interrupción, pero sí, fíjate que todos estos derechos que ellos, a los cuales ellos tienen acceso no son cuestionables en tanto y en cuanto ellos cumplan la labor de generar este equilibrio de poderes y verdaderamente ser los garantes y paladines para que el Estado de Derecho democrático no se quiebre. Pero vemos que están totalmente coludidos y en el mismo fango de corrupción que el propio Palacio de Gobierno. Insisto, no hablo por todos, hablo por un gran sector, ¿no? Entonces vemos que hay congresistas que tienen el cuajo de decir yo voy a ser el número 87 para conseguir la vacancia, el voto 87. Entonces es ese tipo de políticos, es ese tipo de congresistas, en fin, actores políticos que ya no deben estar más en el ambiente político, que han traicionado al país, y esa es la casta política por la cual nosotros como Acción Republicana luchamos, justamente para jubilar esa clase política que le hace daño a la economía peruana, a la salud del país, a la salud colectiva, al interés nacional. Entonces, me da la sensación, Jorri, también que hay bastantes topos, ¿no? Hay muchos que se pintaban de demócratas, que muchos que se pintaban defensores de la libertad en el país, que se pintaban, por ejemplo, de políticos correctos, que podían ellos marcar una diferencia, ¿no? Y llevar quizás a todo un conglomerado que hay en el Congreso hacia otro rumbo y que iban a respetar la decisión finalmente del pueblo, así como llama Castillo. Pero vemos que no pasa eso, y de hecho circulan rumores acerca de esos personajes que serían los topos. A mí realmente me sorprendería muchísimo y también me causaría dolor saber que muchos de esos congresistas que se muestran, o sea, que están disfrazados de demócratas, finalmente sean topos que también hayan recibido, o sea, o que estén haciendo, ¿no? Permíteme hacer por un comentario ahí. Bueno, no sé si cabe mencionar nombres, pero bueno, vamos a ser bastante directos en esto. Hay congresistas que ahora mismo han salido a decir que tienen partidos que están en conformación o que han fundado partidos políticos. Fíjate lo grave que es esto, porque, o sea, estamos pagándole dinero a congresistas que supuestamente tienen que cumplir una labor de fiscalización, de control político, una labor legislativa, pero que se han dedicado a armar partidos políticos, como es el caso del señor Quiabra, que ahora ha salido, no sé si lo tenga conformado a plenitud, pero tengo entendido que al menos se está lanzando un partido político, y eso es algo que hay que cuestionar, y esto no es petardear, esto es decir las cosas tal cual, de manera objetiva, y los datos están. Bien, esto no es petardear a la falsa oposición o a la oposición, esto es decir las cosas como tal. Si tenemos congresistas que no se han dedicado a hacer las funciones legislativas de control que se deben y por el contrario han utilizado el tiempo que tienen como congresistas para armar partidos políticos, y yo sé lo que es armar un partido político porque tienes que viajar región por región, provincia por provincia y dedicarle el 100%, y lo han hecho de esa manera, yo creo que cuanto menos es cuestionable. Ahora bien, si por un lado tenemos falsos opositores, también tenemos los que están totalmente coludidos, los Bermejo, los Guido Bellido, en fin, tenemos gente que está abiertamente coludida y que hacen parte de la estructura criminal
de este gobierno totalmente criminal, totalmente enquistado para hacerle daño al país. Claro, a ellos siquiera ya se les conoce, ¿no? O sea, sabemos de qué calaña es Bermejo, sabemos de qué calaña es Guido Bellido Puca, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, los cuales uno se forma una imagen y dicen, estos son de centro, son de derecha, son demócratas. Pero vemos que por ahí, pues, de repente no muestran esa verdadera cara y se disfrazan, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí hay un tema también y por eso es que el Congreso no soluciona nada, porque hace rato, con herramientas, y tú lo sabes, Jordi, se ha podido quizás llegar a los votos para la suspensión. No tenemos suspensión, no tenemos inhabilitación y la vacancia está muy lejos. Entonces, estamos a puertas de que el Ejecutivo interprete la negación fáctica. Yo asumo que así va a pasar porque ante la inacción del Congreso de la República, que más se ha dedicado a sentarse a tomar el té de tías con una OEA totalmente ideologizada, que en sus altos comisionados tiene gente que es abiertamente prochavista, gente que está totalmente ideologizada, y que va a meter un informe que no va a servir para nada. Al país no le sirve a nada. Tú lo dijiste en la etapa primera de esta entrevista. ¿Qué ha hecho la OEA por Venezuela? ¿Qué hizo por Nicaragua? ¿Qué hizo por Bolivia? ¿Qué hizo por Cuba? ¿Qué va a hacer por el Perú? Tenemos un secretario general de la OEA, el señor Almagro, que también está totalmente ideologizado y que sostiene y coopera directa e indirectamente a mantener el gobierno o al régimen castillista, serronista castillista. Entonces, ¿qué esperan los congresistas? ¿Qué estamos haciendo perdiendo 3, 4 días toda la semana? Alcanzar a la siguiente semana de representación para cerrar el año. Esto es una tomadera de pelo, es una traición a la patria. Por eso es la presión contra el Congreso de la República, porque queda claro que el Palacio de Gobierno, el gabinete de Pedro Castillo, Aníbal Torres, queda claro que estos señores no deben estar más en el gobierno. Pero es doblemente más reprochable tener un Congreso de la República que se dedique a blindar el régimen de Castillo y que te hagan creer de que son patriotas y que son opositores cuando no lo son, cuando lo único que están haciendo es permanecer en el poder en contubernio con un Palacio de Gobierno porque no activan ningún mecanismo constitucional, al menos es lo que vemos, y lo que vemos es que no han gatillado ningún mecanismo constitucional que dé soluciones al país. Y de hecho engañar a la gente, ¿no? Porque Castillo sale todos los días con un rollo diferente, ¿no? Primero fue el pollo, luego el sombrerito, el día de ayer han sido los elefantes blancos, ¿no? Entonces dicen que hay grandes elefantes blancos, ¿no? Entonces, claro, todo esto es de la escuela, pues tú sabes, ¿no? De la escuela socialista, de la escuela del comunismo, ¿no? De una izquierda radical. Y él empieza a hacer llamados, obviamente, a invocar a sus aliados para que lleguen al Palacio de Gobierno, llenen la plaza, hablarles a ellos y de hecho tirar un mensaje bastante, como se dice, confrontacional contra el Congreso de la República. Claro, al Congreso ni le importa nada. Y contra la ciudadanía también, como Aníbal Torres, por ejemplo, a crear divisiones entre San Isidro, Miraflores y los niños pobres, por ejemplo, los niños que no pueden tener acceso a computadoras, acceso a una buena educación. Entonces, claro, obviamente eso es crear, de hecho, división, ¿no? Pero ahora, cualquiera que te ha escuchado a ti, pueden decir, eso es lo que buscan los progres, pues, que cierren el Congreso y que también se vaya el legislativo, o sea, que se vayan todos, porque tú has podido también revisar eso, ¿no? O sea, has dicho que eso es lo que buscan en sí los progres, ¿no? Que se vayan todos, dicen, eso es lo que buscan los caviares. Es que los caviares y la progresía local peruana no pueden hacer exclusiva alguna idea. Este es un sentido también patriótico, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en las marchas y en las protestas cerca de las personas y los peruanos que han sido masacrados el domingo nada más, con reventada de nariz y reventada de cabeza, y he podido constatar cuál es la indignación colectiva y qué es lo que manifiestan. Lo que manifiestan es que se vayan todos los corruptos, todos los que le están haciendo daño al país. Entonces, esto de la promoción de un adelanto de elecciones no es algo exclusivo solamente de caviares, es algo que es exclusivo del interés colectivo nacional. Qué pena, pues, por los amigos de los congresistas o los amigos de los que están en Palacio de Gobierno, que tienen personas que están de repente ahorita trabajando y defendiendo los frijoles, pero es que lamentablemente uno tiene que desprender y tiene que poner adelante el interés nacional. Yo no lo digo acá, y gracias a Dios, esto no es mi caso, nunca he trabajado para el Estado, ni quiero trabajar para el Estado, ni tengo familia trabajando en el Estado, tengo autonomía suficiente para pedir que se vayan todos. Y esto no es por apetito personal o apetito político, esto es porque me he dado cuenta
marchando en las calles, que verdaderamente es lo que necesita el país para poder recuperarse, para poder sanarse. Pero vemos que el Congreso sigue tomándose el té de tías con la OEA, perdiendo tiempo. Ahora bien, respecto a Aníbal Torres, bueno, queda claro que el señor Aníbal Torres, y tú lo sabes perfectamente bien, porque en su momento también lo pudiste entrevistar, es una persona que parece que ya adolece de tener ciertos criterios estándar para poder tomar decisiones. Entonces, no me preocupa tanto Aníbal Torres porque ya sabemos que ese señor está totalmente descalificado para seguir siendo primer ministro. Me preocupa cómo va a reaccionar la oposición, Claro. darle el equilibrio necesario de poder frente a lo que está pasando. Me preocupa que el gobierno de Castillo permita que gente como Antauro Humala o como Vizcarra, que es un genocida, como Vizcarra, sigan promoviendo sus partidos políticos y haciendo proselitismo. De eso no hablan los congresistas, de eso no habla la prensa a ese punto quería pasar ese, Jordi, también que tú mencionas sobre Vizcarra y este genocidio, ¿no? Porque no se compraron las pruebas que se necesitaban, las mascarillas no se licitaron bien, no se compraron las que se necesitaban, las vacunas se postergaron en algún momento, o sea, él se vacunó primero, vacunó a su familia, a los amigos y todo lo demás. Y claro, María Antonieta Alba, ¿no? La ex ministra de Economía también tiene mucho que ver. La ex ministra Inostroza, la de Salud, ¿no? Que contó hace poco cómo fue toda la situación y todos los intrincados que se daban, ¿no? Entonces yo digo una cosa, ¿qué podemos esperar en ese caso? O sea, estamos nosotros con muchos problemas. Tenemos a un Vizcarra, tenemos a todos sus ministros que no hicieron una buena gestión, que de hecho, por esa desidia, o sea, por esa maldad, yo diría, porque fue una maldad, no una maldad lo que hizo Vizcarra, murieron miles de peruanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir ahora? Exacto. Sí, bueno, en su momento nosotros planteamos, te acordarás, con la Asociación de Víctimas y Afectados COVID, de la cual soy vicepresidente, planteamos una denuncia por genocidio. Lamentablemente el expediente no prospera, el sistema judicial está totalmente corrompido, así como los demás poderes del Estado también en gran medida están corrompidos. Entonces, yo creo que la solución, Mario, que es una solución del análisis holístico e integral, es pasar por una reforma que permita un adelanto de elecciones. Bien, si Castillo no sale del poder, si este Congreso no lo promueve, vamos a seguir en la misma situación, en la situación en la cual estamos ahora mismo, donde el señor Humala sigue haciendo proselitismo y sigue incrementando y ganándose adeptos incautos en la macro sur del país, y donde vemos a Sagastis o a Vizcarras haciendo partidos políticos para postularse en las siguientes elecciones generales. Yo creo que la forma de poder salir de esta crisis generalizada, que cada vez se agudiza más porque tenemos protestantes que están siendo masacrados en las calles, tenemos ya un paro que se ha hecho de manera nacional, que ahora mismo se está realizando. Yo creo que la salida, y esto lo tienen que entender bien los congresistas, es promover ya ese adelanto de elecciones. No tenemos, insisto, ni la inhabilitación, ni la suspensión, ni la vacancia, y dudo mucho que la tengamos. Entonces, dejemos ya de jugar al cálculo político para reditualizar el tema político, dejemos de ver la política como negocio y empecemos a poner por delante el interés de todos los patriotas, de todos los peruanos. De ver la política como negocio, eso es muy importante. Ahora, Jordi, y para ir cerrando ya, ha sido muy amable por atender a nuestro llamado para poder conversar. Me llamó muchísimo la atención en las redes cómo se han estado moviendo con Acción Republicana en torno a este tema, porque sí hay patriotas que están luchando y saliendo a las calles para defender a nuestro país de todas estas lacras, ¿no? Pero ahora, muchos pueden estar escuchándonos y pensar, ¿no? Y decir, claro, Jordi Wharton dice adelanto de elecciones. ¿Para qué? O sea, ¿porque quiere también él ser presidente o cómo? Lo dije hace unos minutos, no es un interés ni apetito personal ni político. Recojo el malestar y la indignación colectiva de los patriotas que han estado en las calles. Eso no me lo han contado. Soy testigo ocular de la masacre que han sufrido varios compatriotas peruanos hace un día y medio, nada más, en las calles. Entonces, no es apetito personal ni político. Es una cuestión, te lo digo como patriota y como ciudadano que está harto de la clase y la casta política que lamentablemente tiene que ser jubilada cuanto antes. Respecto a Acción Republicana, nada más para ir finalizando, Acción Republicana es un partido político nacional que tiene bases en todo el país, pero que también está luchando en las calles.
también están luchando en las calles y yo estoy muy agradecido con todos los patriotas que no solamente hacen parte de Acción Republicana, sino también de todos los colectivos y todos los demás partidos políticos que suman a estas listas patrióticas y colectivos que hacen que justamente estas manifestaciones surtan el efecto deseado. ¿Cuál es la situación actual de lo que tú me estás comentando, Acción Republicana? O sea, ¿ya están inscritos? ¿Cómo va? Bueno, Acción Republicana Perú tiene bases en todo el país, estamos haciendo bajada de bases para seguir fortaleciendo, estamos determinando quiénes van a ser los siguientes candidatos eventualmente, digo, esto va a pasar evidentemente por un proceso interno democrático, pero en general el fortalecimiento del partido viene desde hace 8 meses atrás, cuando nosotros presentamos los documentos ante el Jurado Nacional de Elecciones y estamos básicamente cumpliendo con todos los requisitos para poder eventualmente, y es que así lo dice el espectro político, eventualmente participar en las siguientes elecciones presidenciales. Pero eso no tiene nada que ver con el llamado a la reflexión de los congresistas. Con la situación que estamos viviendo ahora, claro. Exacto, claro, hay un compromiso que debemos de tener todos, de hecho, para salir de este clima tan desestabilizador que tenemos hoy por hoy. Yorri, ha sido muy amable, muchas gracias por haber participado en el programa y bueno, te esperamos también para poder conversar acá in situ, ¿no? O sea, en vivo, ya como contigo acá y poder conversar de temas mucho más profundos, más a fondo, que tienen que ver con las proyecciones de las políticas que se necesitarían implementar para salir de esto y mejorar, obviamente, no frente a lo que estos nos van a dejar, porque la deuda que se va a tener que pagar, obviamente, por el desastre de gobierno que tenemos ahora, va a ser bastante alta, ¿no? Es cuestión, como te digo, de buscar y concentrarnos en las soluciones concretas que tiene el país. Señores congresistas, no perdamos el tiempo con la OEA, que la OEA no va a emitir informes vinculantes. Pongámonos a trabajar por el Perú. Te agradezco mucho, Mario, la invitación. Un saludo a todos los compatriotas. Estamos en comunicación. Muchas gracias a Yorri Wharton, presidente del partido político Acción Republicana.